buenas tardes, estimados alumnos. Les saluda siempre su profe María Los Ángeles Aburto. Un saludo muy especial para esos novenos grados, ¿verdad? De parte de su profesora, que siempre trata de hacer lo mejor para que ustedes se sientan tranquilos, cómodos en esta clase de química inorgánica de noveno grado. Entonces vamos a iniciar con la lectura siempre de la agenda número 3. Esta agenda, o mejor dicho, guía, porque me deja una orientación sobre lo que van a seguir trabajando en esta parte número 3, va a estar comprendida en la semana del 3 al 10 de agosto. Siempre hacemos hincapié, incidimos sobre el valor del bloque, que es la solidaridad como fruto del amor, y nosotros lo demostramos cuando fuimos a misiones, y tiene que seguir siempre, ¿verdad? Ese compromiso, somos comprometidos. Educamos para la paz, hay un compromiso social, y la equidad de género. Cuando hablamos de equidad de género, hay una sensibilidad especial como la tuvo Jesús de Nazaret con los menos favorecidos, excluidos de la sociedad, a los que se encuentran en las periferias existenciales, problemas que no tienen un hogar, son abandonados, niños, etcétera. Incluso en estos momentos muchos han perdido sus trabajos, no tienen cómo llevar el pan o el alimento a sus hogares. Son tiempos de crisis. Por lo tanto, nuestro amor genuino por los demás es una luz a un mundo oscurecido en problemas. Este amor es concreto y tiene como ejemplo máximo el amor que Jesús nos demostró al morir por nosotros en la cruz, en Juan 13:34. Quizás una muestra que parece ser sencilla, pero es fundamental, es mantener una sana distancia de los demás, cuidarnos a nosotros mismos, sino también cuidar. Cuando cuidamos a los demás, nos estamos cuidando a nosotros mismos. Nuestra perspectiva y visión debe ser el bien común, y necesitamos hacer lo necesario para proteger el bienestar de los demás. También en esta crisis mundial del COVID-19 hay una desigualdad social, económica, pero que se palpa con más claridad en los países subdesarrollados y como nosotros. Todos los pobres, los que tienen, van a ser los que van a estar más impactados con esta pandemia mundial. Entonces, tenemos esa responsabilidad de ayudar al que nosotros veamos lo que Dios ponga en nuestro corazón y tengamos fe y esperanza. Por ello San Ignacio dedicó su vida a los demás, por ese amor y compasión y compromiso con el Dios glorioso, creador del universo. Y aquí lo vemos. Te pido oración, te pido, Señor Jesús, que al oír tu voz no me haga el sordo, sino que esté preparado para poner en acción tu voluntad. Que esa sea nuestra oración por siempre. Bueno, y luego de compartir con ustedes un poquito de esto, voy ya con lo que es la agenda en sí. Después que explique la agenda, voy con los ejercicios en la pizarra, ¿ok? Entonces, vamos a concentrarnos con la composición porcentual, las fórmulas empíricas y moleculares. ¿Qué vamos a hacer? Actuar con responsabilidad, compromiso. Primero, leer mi blog, ver este video, realizar los ejercicios asignados y cumplir con la entrega de trabajo para construir y fortalecer tus aprendizajes. Así que usted ya conoce diversas estrategias, como es la lectura comprensiva, como es la investigación, subrayado, etc. Así que ánimo y sigamos adelante. Bueno, el contenido son leyes porcentual. Ahí vamos a ver qué cosa es la fórmula empírica y la fórmula molecular, qué implicaciones ecológicas, industriales y económicas se hacen, por qué se utiliza esto en estos cálculos estequiométricos, qué es lo que se utiliza. Ver y tener entre nosotros una comunicación asertiva, creativa y crítica. Tener siempre esa cultura de identidad ignaciana, fe y justicia. Ya lo mirábamos al inicio con los valores. Y como preferencia siempre, muchachos, tener una actitud humilde, caminando junto a los más necesitados, los que tienen, ¿verdad?, una vulnerabilidad en estos momentos de crisis, en su dignidad, con una misión de reconciliación y justicia. Veamos qué tenemos de experiencia.
se van a preguntar, bueno, ¿cómo se dedujeron o cómo se inició las primeras fórmulas químicas? Bueno, en el siglo XVIII y principios del siglo XIX se establecieron las leyes. Recuerden que yo les dije que esta clase, esta ciencia como química es nueva, no existía antes. Habían indicios, que es la alquimia, luego hay una línea de tiempo que ustedes ya lo vinieron estudiando desde sexto, séptimo, octavo grado, pero que en sí el despunte fue el 18 y 19, los siglos 18 y 19. Y se facilitó con el desarrollo de los primeros modelos atómicos de la materia. Ya se habían identificado una gran cantidad de elementos químicos, cómo se combinaban. El reto entonces para ello era conocer la proporción, la forma, la manera, la cantidad que se encontraba en cada uno de los átomos en un compuesto para asignar una fórmula química que lo identificara. Y así se pusieron a determinar los pesos atómicos de muchos elementos y ahí fue el inicio de la deducción de una serie de fórmulas. Aquí tenemos, miren, así era el símbolo del hidrógeno, azote, oxígeno, fósforo, sulfuro, magnesio y mucho miren la soda, que es el sodio, zinc, copper, iron es hierro, cobre, copper, barita, estroncio, ahí pueden ver silver, gold, que es el oro, platino, y así sucesivamente. Entonces, al unir estos elementos, hay algunos ahí que no me sé el inglés. ¿Ves que es importante en el inglés, chicos? Pero sí, ahí miren, con este símbolo, el hidrógeno, con el oxígeno, miren, aquí lo unían. Así eran antes. Aquí seguimos con el hidrógeno, con este que está acá. Este parece el símbolo no de paz. Con este otro que está acá. Y así sucesivamente, miren, hasta formar moléculas. Y entonces ahí le dejo eso de forma en que ustedes puedan saber de que ya lo que tenemos pues es algo más avanzado y que vamos a trabajar en función de eso, ¿verdad? Bueno, número 1, van a leer mi blog, ahí aparece todo bien discutido. Luego voy a hacer, después de esta explicación, voy con los ejercicios ya prácticos en la pizarra donde les voy a dar el modelaje. Muy bien, ya que usted realiza la actividad 2 y 3, que ver mi blog, y la actividad de modelaje, que es este video, ya usted va a estar preparado para realizar una guía de ejercicio. Se te va a dar a conocer la lista de cotejo. Luego vamos a tener una videoconferencia en plataforma Zoom en este horario. Cualquier cambio yo les comunicaría. Y su contenido abordado va a enviarse a Classroom el día 10 de agosto, todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 23 horas. Aquí está la lista de cotejo. Esta lista de cotejo es análisis de problemas, van a identificar las variables, cómo lo plantean, se puede ser a través de diagramas, dibujos o las fórmulas bien detallado, el desarrollo del procedimiento, el puntaje, el análisis del resultado, que es el razonamiento del problema, y la conclusión, que es la interpretación química. Aquí vemos la nota final. Esto va a tener, si sumamos 5 y 5, 10, y 6, 16 y 4, 20 puntos. Y aquí están los ejercicios propuestos, que son 12 ejercicios propuestos. Vamos ahora con el modelaje. Muy bien, estimados alumnos, vamos a dar inicio a la realización de los ejercicios muestras para que ustedes puedan realizar la guía de trabajo que tienen planteada en esta guía número 3. Ahora sí, el azufre O2. Vemos entonces que este tiene, aquí podemos ver, un átomo de, en este caso sería un átomo de azufre. Ahora con el oxígeno vemos que él tiene 2. Entonces tiene 2.
Si vamos a la tabla periódica, ahí vamos a encontrar que la masa atómica del azufre va a ser 32.1 y la masa atómica del oxígeno es 16 unidades de masa atómica, los dos, unidad de masa atómica. Entonces voy a levantar acá. Primero tengo como dato la fórmula y tengo los átomos respectivos de cada elemento y sus masas atómicas que voy a la tabla periódica. Ahora voy a calcular para cada uno su masa atómica. Entonces, para el SO2 va a ser igual a 32.1, que lo tengo aquí, este caso multiplicado por el átomo que es solo uno, más, vamos con el oxígeno que es 16 multiplicado por sus dos átomos. Cuando realizamos esto, 32 por 1 y 16 por 2, eso me da 64.1. Muy bien. Ahora, ya que tengo la cantidad del peso total, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a determinar el porcentaje, porque si se fijan acá en el ejercicio, voy a calcular la composición al tanto por ciento de dicha molécula. Entonces voy a hallar cada porcentaje. El porcentaje, vamos a otro color, el porcentaje del azufre sería igual a la masa del azufre entre la masa total que hayamos arriba, la masa del dióxido de azufre multiplicado por 100, porque estoy hallando los valores porcentuales. Entonces esto sería mi porcentaje del azufre igual a la masa del azufre, que ya lo tenemos arriba, que es 32.1. Vamos a ponerlo acá, vamos a hacerlo un poco más. En este caso 32.1 entre el total que lo tenemos ahí arriba, 64.1%. Realizando esta operación, esto me queda acá el valor de 50.1%. Ya este es el porcentaje del azufre. Ahora voy a hallar la del oxígeno. Pongo aquí porcentaje del oxígeno, va a ser igual la masa del oxígeno entre la masa siempre del dióxido de carbono. Entonces aquí tenemos que aquí en este caso tenemos 2 átomos por 16, que es su masa atómica, entre la masa que ya sabemos de todo, que es 64.1, y esto me da 49.9. Estos son por ciento. Ahí tenemos las composiciones porcentuales tanto del azufre, y eso nos da, cuando nosotros sumamos esto, eso nos da el 100%. ¿Queda claro eso, estimados? Muy bien, y de esa manera estamos hallando en esta molécula de dióxido de carbono
que contiene un átomo de azufre y 2 de oxígeno, sus cálculos porcentuales. Ahí lo tenemos. Muy bien. Ok. Vamos con el ejercicio número 2. Vamos a poner acá y vamos a copiar y lo vamos con el ejercicio número 2, donde vamos a hallar la fórmula empírica. Veamos acá. Dice: el análisis de una muestra de un compuesto puro revela que contiene el 27.3% de carbono y un 72.7% de oxígeno en masa. Me piden determinar la fórmula empírica de este compuesto. Entonces ya sé que aquí lo que tengo que calcular es la fórmula empírica. Siempre con el marcador negro, que es el mejor. Voy a calcular la fórmula empírica. ¿Qué es lo que tengo? Bueno, de dato tengo que tengo carbono y tengo oxígeno. De carbono tengo el 27.3% y de oxígeno tengo el 72.7%. Entonces, como voy a hallar esa fórmula empírica, ¿qué es lo primero? Consideramos que esta suma de los dos es igual, ¿verdad? Consideramos que esto es igual al 100 gramos. 100 gramos. Consideramos siempre que esto va a ser igual, lo hace. Muy bien, 100 gramos. Entonces vamos a calcular, en este caso, vamos a calcular los moles. Vamos a calcular los moles de átomos de carbono. Y también vamos a calcular los moles de átomos de oxígeno. Vamos primero por este. Entonces, sabemos que si yo tengo 27.3%, esto sería 27.3 gramos de carbono. Gramos de carbono, lo multiplico por su peso molecular. Sabemos que en un mol de carbono, ¿cuánto pesa? 12 gramos. Eso lo sabemos de la tabla periódica. Cuando realizamos esta operación, estos se van los gramos con los gramos y solo me quedan moles. 27.3 por 1 entre 12, eso me va a dar el resultado de 2.28. Muy bien. Ahora me voy con los del oxígeno. Los moles de átomos de oxígeno. En este caso ya sé que tengo 72.7 gramos de oxígeno por, en este caso, un mol de oxígeno pesa 16 gramos. También igual se van estos gramos y al realizar esta división, esto resulta 4.54. Y como ven, en este caso, con este resultado 2.28 y 4.54, entonces, para el caso del carbono, va a ser igual a dividir esta misma cantidad, 2.28, siempre entre la misma, la menor, 2.28. Eso me da igual a 1. Y para el caso del oxígeno va a ser igual a 4.54 que nos dio anteriormente. Siempre se divide entre la menor,
2.28. Al dividirlo, aquí me da que la cantidad de carbono es 1. Y aquí la cantidad del oxígeno me da aproximadamente 2. De esa manera yo puedo obtener la fórmula empírica. La fórmula empírica va a ser igual que de carbono tengo un átomo y de oxígeno tengo 2. Entonces mi fórmula es CO2, que esto se llama dióxido de carbono. De esa manera calculamos la fórmula empírica, siempre partiendo de los porcentajes. Calculamos de los porcentajes, calculamos los átomos de cada uno y se dividen siempre esos átomos entre el menor. Nos da un número entero, que esa es la fórmula empírica. Espero que hayan quedado claro. Ahí tenemos la fórmula empírica. Muy bien. Ahora me regreso siempre a la pantallita y ya vamos con el ejercicio número 3, ¿verdad? Que está acá. Le damos copiar y me voy siempre a la pizarra electrónica. Ahí tenemos el ejercicio número 3, que este ejercicio número 3 va combinado porque lleva la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces lleva dos incisos a la vez, a partir de las composiciones centesimales que ya habíamos hecho, el ejercicio número 1. Muy bien, dice la composición centesimal de sucianato de metilo. Este compuesto yo lo menciono en el blog porque es un compuesto que se utiliza para hacer plásticos biodegradables. Ahí pueden leer de él. Yo hago referencia de este compuesto orgánico, no es inorgánico, es orgánico, pero por eso es que se utiliza como un material biodegradable. Entonces es interesante investigar un poquito de ello y yo se lo puse a ustedes la información en el blog. Me dice que la composición centesimal de sucianato de metilo, vamos a ver esa fórmula empírica y esa fórmula molecular, es 62.58 gramos de carbono, 9.63 porcentaje de hidrógeno y 27.79 de oxígeno. Quiere decir que es un compuesto orgánico constituido de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer primero. Eso es lo primero. ¿Qué vamos a hacer? Ver cuánto es de carbono, cuánto es de hidrógeno y cuánto es de oxígeno. Y dice determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular. Siempre partimos de la fórmula empírica y después vamos a realizar la fórmula molecular. Entonces aquí tengo, este es 62.58%, de hidrógeno 9.63 y de hidrógeno y de oxígeno 27.79. Esos son los porcentajes. Ahora, recuerden que la masa molecular del carbono es 12, del hidrógeno es 1.00 por ahí y del oxígeno es 16. Entonces lo primero que vamos a hacer es hallar esas composiciones del carbono, del hidrógeno y del oxígeno. Eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces del carbono, yo siempre tengo la costumbre de poner O2, pero en realidad es oxígeno, ¿verdad? Esa mala costumbre tengo, pero es oxígeno. Entonces del carbono sería 62.58 entre 12. Del hidrógeno 9.63 entre 1, que es su peso. Y aquí del oxígeno 27.79 entre 16. Muy bien, voy a subir un poquitico. Bueno, de datos también me da que la masa, aquí lo voy a poner arriba, la masa molecular de todo el compuesto del succianato es 230 unidades de masa atómica. Eso es un dato que tenemos que tenerlo en cuenta.
Muy bien. Entonces, aquí mi resultado para el carbono, vamos a hacer para el carbono, esta división me da 5.215. Para el hidrógeno, pues tenemos que es la misma cantidad, 9.63. Y para el oxígeno nos da 1.73. Ya cuando tenemos, estos son el número de átomos de cada uno. Esto sería el número de átomos de cada uno. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, siempre vamos a tener esto entre el número menor. ¿Cuál es el número menor de esto? Es este que está acá. Entonces empezamos. Para el carbono sería 5.215 entre 1.73. Para el hidrógeno 9.63 entre 1.73. Y para el oxígeno, vamos a hacer más para acá. Para el oxígeno tendríamos 1.73 entre 1.73. Esto aquí me da 1. Vamos a hacer un poco más pequeña. Aquí en el hidrógeno, me daría el resultado, en este caso me da 5.49. en el hidrógeno me da 5.49 y en el carbono me da 2.99. Entonces para el carbono 2.99, para el hidrógeno 5.49 y para el oxígeno 1. Entonces, ahora, ¿qué voy a hacer? Estas cantidades, tanto del carbono, del hidrógeno y del oxígeno, estas cantidades voy a tratar de multiplicarlas con un número entero que no puede ser por 1 porque no me va a dar el valor entero, ¿verdad? Tendría que ser, en este caso, por el siguiente número que sería el 2. ¿Ah? Entonces aquí si multiplico por 2, esto me da 2. Si este lo multiplico por 2, este me da aproximadamente 11. Y si este lo multiplico por 2, este me da aproximadamente 6. De esa manera yo tengo la cantidad de átomos específicos. Entonces ya mi fórmula empírica sería CHO. ¿Cuántos carbonos? 6 carbonos. Miren. ¿Cuántos hidrógenos? 11. ¿Y cuántos oxígenos? 2. Y esta es mi fórmula empírica. De esa manera he realizado ya la muestra del ejercicio número 2. Vamos ahora del ejercicio número 3. Ahora, ¿qué vamos a calcular? Ya tenemos la fórmula empírica. Vamos a calcular la fórmula molecular. Bien, ahora vamos a la fórmula molecular. Ya tenemos la fórmula empírica, que nos dio 6 carbonos, 11 hidrógenos y 2 oxígenos. Y recuerden también que teníamos de dato la masa molecular, ¿verdad? De entrada, ya la masa molecular, que es igual a la fórmula molecular, que era 230 unidades de masa atómica. Entonces nosotros sabemos que el número de moles es las cantidades de la masa molecular, entre la masa empírica. Entonces la masa molecular ya la tenemos, que es 231 unidades de masa atómica. ¿Qué vamos a calcular? La masa empírica, que ya tenemos aquí los datos. Son 6 carbonos por su peso, que es 12, más 11 hidrógenos por su peso, que es 1.01, más el oxígeno, que es 2 por 16.
Entonces esto nos da 230 entre la realización de todo esto que está acá. A mí me da 115.11. Cuando dividimos, esto me da 1.99, que esto es aproximadamente 2. Por lo tanto, de esa manera, teniendo la fórmula empírica, puedo hallar la fórmula molecular. La empírica me dice que es 6 carbono. 6 carbono lo multiplico por número de mol que me dio 2. Luego viene de hidrógeno, son 11 por 2. Y de oxígeno, ¿verdad?, que son 2 por 2. Entonces mi fórmula molecular me quedaría de la siguiente manera. Mi fórmula molecular es 6, 12 carbono, 22 hidrógeno y 4 oxígeno. Y de esa manera, chicos, he concluido con esta parte. Hasta pronto.